ha llegado el momento de presentar a nuestro invitado de este día, que es un amigo de este programa. Señores, el diputado Tobías Crespo de la Fuerza del Pueblo, le damos la bienvenida. Buenos días, Tobías. Feliz inicio de semana. Buenos días, gracias por la invitación. Feliz inicio de semana para ustedes también. Muy agradecido de estar de nuevo aquí temprano en este espacio. No sé si me siento tan bien porque me queda tan cerca, pero me siento como en una peña con ustedes. Ustedes de verdad que siempre están tratando de manera muy objetiva cada uno de los temas de la agenda nacional. Agradecido y presto siempre a responder las preguntas, las inquietudes y saludando a los seguidores de ustedes, que entre ellos me encuentro yo. Así es. Gracias, Tobías, por estar con nosotros. Hemos visto, Tobías, como siempre, fajado ahí en los temas nacionales, en la Cámara de Diputados, peleándote ahí con esas tantas piezas. La última que sometieron el gobierno, que la reculó hacia atrás, sobre la trata humana, etcétera. Y ahora dicen que piensan volverla a reintroducir. No creo que el presidente sea tan tonto para volver a caer en un tema que tuvo tanta repulsa nacional. ¿Cómo ves tú la agenda a nivel congresual de cara a conquista que debiera hacer la Cámara, pero que no son mayoría? Ustedes ahora mismo tienen un gobierno que tiene una propia agenda ahí, que uno ve que está por meterle un fly por debajo al pueblo. Sí, mire, es lamentable que el gobierno, hablando de agenda, ¿verdad? Tenga una agenda y compromisos con temas que realmente van en contra de la mayoría de los ciudadanos. En este caso en particular, que trató, al igual que en otros momentos, ha tratado de meter sobre la mesa iniciativas legislativas que buscan, pues, cumplir compromisos que tiene el presidente Luis Abinader y el gobierno del PRM con ciertas agendas, con ciertos temas, con aspectos que a alguna gente le llama ideología y que yo lo analizo por todos lados y de verdad que no le veo ideología. Son temas de preferencia que hay que respetar, ¿verdad? Muchas veces de minoría y de ciudadanos que con derecho reclaman participación, pero nunca los derechos de las minorías se le pueden imponer a la mayoría en un sistema democrático. Hay que entender que todos tenemos derecho. Pero de lo que ha servido sí este Congreso, que ha sido una retranca, un retroceso, es para todas las semanas tener endeudamientos, préstamos, más de 27.000 millones de dólares endeudando al país, las próximas generaciones comprometidas, una agenda de endeudamiento que ha aumentado en 2 años y pico de manera exponencial. El tema de los compromisos y las obligaciones. El gobierno está haciendo préstamos para pagar préstamos, es decir, endeudándose para pagar deuda. El ministro lo habla como con mucho orgullo. Él le llama manejo de activos, cuando logra, por ejemplo, coger préstamos para pagar otros préstamos que tienen vencimiento, ¿verdad? Y redimen a un plazo X, y él le llama eso manejo de activos, y que en algunos casos lo manejan como una magia, diciendo que hay reducción del endeudamiento, y no es así. Pero lo difícil de todo esto es que no dejan un legado. Estamos hablando que todos estos endeudamientos son para lo que el gobierno le llama apoyo presupuestario. ¿Qué es apoyo presupuestario? Bueno, es soportar lo que ellos durante todo el tiempo criticaron en la oposición, un déficit fiscal que el año pasado, por ejemplo, ellos proyectaron 3.0% del PIB, y como era un año de pre-campaña, porque el año de ellos de campaña es este, no el próximo, este presupuesto completo es un presupuesto reeleccionista, y en ese sentido de una proyección de 3.0 lo llevaron a 3.6. Hubo que aprobar un presupuesto complementario que elevó incluso el endeudamiento. Nunca había visto que dentro de un complementario también metieran préstamos. Casi siempre, ¿qué se hace en el complementario? Cuando el presidente de la República, los ministerios, a través de una ejecución incompetente que tienen ellos, porque hay una capacidad para ejecutar la parte que ellos mismos planifican. Hay instituciones incluso que a agosto lo que han ejecutado un 23%, entonces esas partidas se reajustan a otros ministerios, a otras instituciones, y es un aspecto que está en la Constitución de la República, lo que le llaman el presupuesto complementario. Adicional a estos endeudamientos, que toda la semana, vuelvo y le digo, el gobierno ha colocado bonos
que para ellos es más fácil la colocación de bonos porque son más líquidos, pueden usarlo inmediatamente, se comprometen, colocarlo en una proporción que ronda casi los 800.000 millones de pesos, es decir, a los 27.000 millones de dólares en préstamo, agréguele 3 colocaciones de bono en 3 presupuestos, el del 2021, porque ellos llegaron el 16 de agosto del 2020, se le aprobó un presupuesto complementario rápido de 202.000 millones de pesos también, ya se le había aprobado al gobierno anterior. Han manejado en estos últimos 3 años, cuando completen esta ejecución al 31 de diciembre, más de 3 billones con B en cada uno de los presupuestos. Agregado también está el tema de que el año 2021 para el 2022 de manera urgente, porque tenían que terminar 722 escuelas, 17 hospitales, 2 unidades de atención primaria y 4 carreteras. Eran inicialmente 2, pero se agregaron otras 2 para el tema de los fideicomisos de Propedernales, de Cabo Rojo. 44.000 millones de pesos con obras que se habían excedido del 25% que le llaman del umbral de la ley de compras y contrataciones, que es la ley 340-06, y ha habido una incapacidad para inaugurar esos hospitales, esas escuelas. Me dicen que incluso muchos de los contratos ni siquiera se han registrado, no se han iniciado. Algunas de estas escuelas, hospitales, estaban en un avance de un 75, un 80, y algunas lo que le faltaba era un 5%. Incluso otras tenían la última cubicación para ser pagada y ser inaugurada, pero ha habido una incompetencia. Es decir, este gobierno, aún manejando todos esos recursos astronómicos. Cuando le digo esto es porque el gobierno de recursos no se puede quejar. Es decir, ya le expliqué un recorrido de que se le han aprobado 3 billones de pesos en presupuesto durante 3 años consecutivos, 27.000 millones de dólares, casi 800.000 millones de colocación de bonos, varios presupuestos complementarios que han endeudado más también y que han subido el déficit fiscal. Y tú no ves un legado, no ves una obra. El presidente de la República inaugurando obras que no están terminadas, en una desesperación por querer mostrar al país cosas que prometió primero en campaña, luego prometió en el primer discurso el 16 de agosto del 2020, y que tú lo vas a escuchar. Me imagino que ustedes estarán ahí claro, el próximo lunes cubriendo las incidencias en vivo. Claro, allá nos veremos. Usted lo va a ver el 27 de febrero de este año haciendo la misma promesa. No sé si ustedes recuerdan que el año pasado él dijo que iba a enviar la ley de hidrocarburos. ¿Ustedes recuerdan? Claro que sí. Pues el presidente está manejando de manera discrecional miles de millones de pesos. Este año se puso en el presupuesto de ingresos y gastos 30.000 millones de pesos, porque eso fue más o menos 29.000 y pico que se gastó el año pasado con el tema de la variación de los combustibles. Pues hoy los combustibles están por debajo de $80 y estaba en 130, ¿verdad? Lo que significa que hay una ganancia ahí que está obteniendo el gobierno y que de manera discrecional también lo están usando en campaña. La nómina terminó el año pasado con un abultamiento de 61.000 millones de pesos. El año pasado pasó de 237.000 a 292.000. Eso es botellas de alto nivel, pero a eso agrégale también que en el caso específico de los fideicomisos, cuando tú vas, por ejemplo, al fideicomiso de RD Vial, cuando ellos llegaron tenían 100 empleados, ahora tienen 353. Los fideicomisos le permite al presidente contratar asesores, contadores, fiscales, peritos y toda una serie de nóminas que diríamos que son escondidas, porque una de las características que tienen los fideicomisos y sobre todo los contratos, que no es malo el fideicomiso como figura, como instituto jurídico, como mecanismo de desarrollo de infraestructura, que inicialmente era privado y ahora se está trabajando en temas públicos, sino la opacidad, la falta de transparencia que hay. Hoy por hoy, si tú quieres saber cómo está la ejecución, por ejemplo, de RD Vial, Lorena, cualquiera de ustedes quieren pedir esa información, no se la dan, porque el fideicomiso apela a 3 figuras, que es el secreto fiduciario, el secreto bancario y el secreto profesional. Sin embargo, hay entes terceros, buró de crédito, inversionistas, a los cuales le dan toda la información, pero lo que le llaman el control social, que generalmente tiene que poner los ojos, la lupa
lupa sobre la ejecución del presupuesto, que yo diría que el fideicomiso es un gobierno paralelo que está manejando el presidente Luis Abinader sin transparencia, con opacidad, y que en definitiva lo va a llevar a la destrucción política, porque realmente este gobierno no le prometió a la población fideicomiso, es decir, no le prometió regalar los bienes del Estado, porque cuando usted analiza en contexto y en realidad los contratos de fideicomiso de este gobierno no son ni capitalización, no es ni privatización, es un regalo. Te pudiera decir que en la Agenda 3 de Pro Pedernales el gobierno le transfirió 361 millones de metros cuadrados a la fiducia. Esta a su vez puede transferirlo a un tercero, que es un privado. Los costos del saneamiento de esos títulos, que la última adenda eran 3 parcelas, correspondiente a 46 millones de metros cuadrados, los costos caen sobre el gobierno, es decir, sobre el patrimonio fideicomitido. El inversionista solamente tiene que comprar el terreno, que no se sabe el precio, es decir, en el Congreso se aprueba un contrato de adenda que no se sabe a qué precio, si es de vaca muerta, se le va a vender a ese tercero. La propiedad pasa del Estado, por eso se dice que no es público, es público-privado, y entonces finalmente se le deducen todos los impuestos, no pagan ningún impuesto, y eso es un mecanismo de entregar lo ajeno, entregar lo público, que no fue precisamente la parte de campaña. Entonces vemos a un gobierno despreocupado de los grandes problemas nacionales, la inflación proyectada más del doble de lo que ellos, ejecutada o vista más del doble de lo que ellos proyectaron. El año pasado terminó así. El alto costo de la canasta familiar, las mujeres ven en los supermercados, los colmados, los kioscos, la casa del terror. De verdad que ver el pollo alrededor de 100 pesos, un plátano a 30, 35 y hasta 45 pesos, el precio del arroz, de los huevos están a 10 pesos, los pan también. Dijo un expresidente que posiblemente el dominicano va a tener que empujar el huevo para poder comérselo, de lo caro que está el huevo. El pan inicialmente lo pusieron a 2 por 15, finalmente terminó a 10 pesos porque ese era el objetivo. El presidente no tiene ningún interés en controlar el costo de la canasta básica, dicho por ellos mismos, 44 mil pesos mensuales el costo de la canasta diaria, y tenemos un salario mínimo de 10 mil pesos. Tenemos el problema de los altos costos de los combustibles, la tarifa energética que le ha aumentado a todo el mundo. Yo me imagino que ustedes lo han sentido sobre sus hombros cada vez que pagan los apagones, porque en mi circunscripción, en esta, donde estamos ahora transmitiendo, habían luz 24 horas, ahora hay circuitos 24 horas que te programan luz y apagón, es decir, energía y apagón, que no había apagones, se había mejorado ese tema, y te han aumentado la tarifa en un 40%, pero también tenemos la principal preocupación, digo yo, aparte del costo de la canasta básica, que es la inseguridad ciudadana. Nosotros salir de nuestras casas sin ningún rasguño y poder llegar a nuestro hogar de nuevo sin ser atracados, sin ser afectado nuestra seguridad física, en nuestra salud, atemorizados los ciudadanos. El gobierno ha fracasado en el tema de la seguridad ciudadana, ha fracasado en el tema de la educación. Si tú vas a los hospitales, ha habido denuncias de enfermeras que están reutilizando las jeringuillas, y el gobierno ha usado los recursos del Estado como un festín, un botín político. Y lo decimos, por ejemplo, ustedes vieron que en esta semana hubo un programa de investigación donde denunció lo que ya la Fuerza del Pueblo, a través del delegado político, mi hermano Manuel Crespo, ante la Junta Central Electoral, había denunciado de que en el presupuesto del 2021 el presidente Luis Abinader ejecutó 10 mil millones de pesos a través de la Liga Municipal Dominicana, y su titular, que fue colega mío, legislador, pero que ha tenido una gran responsabilidad en esto de las compras de los alcaldes y de regidores y de dirigentes. Entonces, el año pasado... ¿Se fue un dirigente de usted? El año pasado, lo que pasa al final, que se compra el que se vende, el que está en el mercado, ¿verdad? En el compra y venta. Y termina, como dice bien la expresión, que quien da pan a perro ajeno pierde el pan y pierde el perro.
si usted no ha satisfecho, presidente Luis Abinader, porque esto se le va a convertir en un boomerang. La gente vio en ese reportaje que el dinero se queda el alcalde con él y con sus familiares. Más de 15 familiares nombrados en diferentes instituciones del Estado con una carga sobre la nómina de más de $500,000 entre 20,000, 30,000, 40,000 pesos mensuales para 15 familiares de ese alcalde que también le aumentaron la nómina por venir al partido de gobierno, ¿verdad? Como ellos dicen, en 27 millones. El reportaje indicó que todos los alcaldes que ellos han tratado o han intentado comprar, pues le han aumentado su nómina, es decir, que hay un pago por esa decisión y eso tiene que investigarlo el presidente de la Junta Central Electoral. No puede quedarse de brazos cruzados porque sobre él descansa la responsabilidad de que este proceso, lo que el PRM criticaba, lo está potencializándolo y en ese aspecto debería haber sanciones. En el caso de la falta de empleo también, este gobierno tiene una incapacidad para producir empleos, más que las botellas que son de alto contenido numérico, la que está ejecutando. Ha dejado también a muchos de los PRMistas como perico en la estaca. Mientras compra dirigentes de otros partidos, los PRMistas están insatisfechos. Yo digo que porque se nos acercan de manera continua para ser juramentados. Ustedes han visto que el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, ha estado juramentando regidores del Partido Revolucionario Moderno. Entonces, cuando tú ves que del gobierno vienen a un partido de oposición, te dice cómo está la Fuerza del Pueblo, que es el único partido que ha crecido en los últimos 3 años, ha estado en un trabajo intenso. Este último fin de semana estuvimos en una jornada nacional de afiliación para llevar a entregar en el mes de marzo 1.500.000 afiliados, y lo vamos a lograr, más que lograr, superar. Estuvimos en las 31 provincias, el Distrito Nacional, los 155 municipios y distritos municipales, que son 234, en una jornada de afiliación donde todos los compañeros, el titular, incluso el vicepresidente del partido y coordinador general político, Radamés Jiménez, mostró que más de 100,000 miembros de la Fuerza del Pueblo nos movilizamos durante este fin de semana buscando afiliados, porque la gente está de manera voluntaria y muy entusiasta buscando a la Fuerza del Pueblo, porque ve en Leonel Fernández, la Fuerza del Pueblo, el partido que puede sacarlo de esta crisis, de este problema de improvisación, de falta de capacidad gerencial y política para dirigir el país, y nosotros vamos en una buena ruta, es decir que hemos trazado lo que le llaman la ruta de la victoria. Todos los objetivos estratégicos y tácticos nos han salido bien a la Fuerza del Pueblo, y es decir que yo creo que si las cosas y el trabajo intenso tesonero sigue como va, pues lograremos, si Dios lo permite, dirigir y liderar un gran frente opositor que podemos ganar en primera vuelta, porque según los números, y el presidente Luis Abinader y el Palacio lo saben, por eso la gran desesperación. Creo que yo le he dicho en este programa que el presidente a 2 años de campaña lucía muy desesperado, muy errático. Creo que yo dije que lo tenían los asesores como en una rotonda, dando vueltas en una rotonda. Creo que no se ha sentado 2 días, él debe por lo menos los fines de semana sentarse a gobernar el país, porque recuerdo que hubo un fin de semana que lo llevaron a 25 actividades en la provincia de Santo Domingo. Creo que hasta dar un palazo, un Picasso de unos escalones que inauguró. Es decir, está inaugurando escalones, parques, drenaje, colectores, obras que no tienen mucha importancia y que son más de las alcaldías. Pero mira, tengo una inquietud. Tú sabes que... Una sola. No, son varias, pero... Tú sabes que hace 4 días Franklin Almeida dio unas declaraciones a través de Twitter. Algunos la han malinterpretado, pero otros se han aprovechado de esa información para ellos tomar sus posiciones. Por ejemplo, él dice que el binomio perfecto para el Distrito Nacional es como senador Omar Fernández y como alcalde Rafael Paz. Entonces uno dice, caramba, si Franklin Almeida dice eso, un alto dirigente de la Fuerza del Pueblo y un hombre de Leonel Fernández, es porque es la posición del partido con relación a esto, que es cierto. No, mire, yo lamento esas declaraciones del compañero Franklin Almeida, que aunque respetando su liderazgo, porque tú sabes que fue fundador del PLD, salió con Don Juan y de la Fuerza del Pueblo, y su nivel político que tiene, siendo titular de una Secretaría de Formación Política, creo que esa es su posición personal, particular de él, y que debió expresarla en su organismo. ¿Cuál es su organismo? La dirección política. ¿Por qué? Porque que yo sepa, la ley de partido político
solamente establece 5 mecanismos para seleccionar candidatos y estar perfilando o tratando de imponer percepciones a la población sobre todo a los compañeros primero del partido para luego hacia afuera, no es muy bueno. Nosotros hemos tenido, Lorena, experiencia de imposiciones que finalmente el pueblo, la sociedad lo vomita, lo rechaza. ¿La fuerza del pueblo ha pasado eso? Los liderazgos, no, tenemos ejemplos recientes. En el mismo PLD nosotros tenemos el caso que ocurrió con la imposición de un candidato presidencial y que finalmente se impuso adentro y perdimos fuera. Entonces, los liderazgos, Lorena, salen del tejido social. A los liderazgos no hay que señalarlo. Los liderazgos son parte de una dinámica de condiciones, perfiles, algunos innatos, ¿verdad? Algunos talentos y dones, otros aprendidos y otros moldeados por el entorno, que ni siquiera hay que señalarlo. Porque al señalarlo, posiblemente si la persona está haciendo su trabajo, está haciendo lo que hay que hacer y está haciendo lo correcto, el ciudadano lo ve. Aparte de Dios, el ciudadano lo ve. Entonces yo creo que más que hacerle bien a las personas que él está señalando, le está haciendo un daño. ¿Por qué? Porque la ley de partido, vuelvo y te digo, establece 5 mecanismos para seleccionar candidatos. Primarias con padrón abierto, primarias con padrón cerrado, eso en caso de que se decida ir por las primarias, tiene sus plazos, creo que la fecha máxima es el 1 de octubre según la ruta crítica. Establece las encuestas como mecanismo de selección de candidatos y las encuestas entran en un plazo también definido por la Junta Central Electoral, porque quien define el mecanismo para determinar que un candidato es mejor que otro a nivel de encuesta, que aunque no es un proceso de escogencia, ¿verdad?, sino un estudio de investigación que te dice una ponderación, porque la encuesta es una foto del momento, pero tampoco te dice que tú vas a ganar. La encuesta es uno. El otro mecanismo que tiene la ley de partidos es un pleno de dirigentes, una asamblea de delegados donde se presenten esos candidatos, y ese pleno, que no es el padrón completo interno del partido Fuerza del Pueblo o el padrón general de la Junta Central Electoral, o lo que llaman un padrón mixto, que sería los que no están en ningún partido y los que están en el partido que está escogiendo. Y por último, Lorena, el otro mecanismo, que no sé si es el cual Franklin Almeida se está observando, es la cuota. Es decir, los partidos, a través de la ley de partidos políticos, tienen una cuota de un 20%. Esa cuota de un 20% está destinado para una reserva. Generalmente esa reserva los partidos los usan para medir dirigentes extrapartidos, que mucha gente no entra a los partidos políticos, no tienen esa capacidad de dedicarle tiempo a una estructura, a una formación, pero son personalidades que tú lo sometes al escrutinio público y la gente lo valora y te lo elige. Pero también para las alianzas. Tú sabes que la política tiene un mecanismo que se llama de concertación de acuerdos, y es un proceso de construcción de mayorías. Y en ese proceso de construcción de mayorías, que lo vamos a necesitar, porque si vamos a encabezar un frente opositor necesitamos aliados, y esos aliados, más que barrer para afuera, nosotros tenemos que barrer para adentro, ¿verdad?, atraerlos, y en muchos casos estas declaraciones pues tienden a barrer hacia afuera, y en ese sentido los aliados casi siempre piden algunas cuotas en regidurías, en alcaldías, en diputaciones, algunas nacionales, otras preferenciales, otras del Parlacén, porque ustedes saben que hay legisladores del Parlacén, y también muchas veces, que no debe ser, para completar la cuota también de género, porque también la ley electoral ordena un 40-60. Hablando de género, 60-40, y hay una cuota de un 10% de la juventud. Y en ese aspecto yo entiendo que la mejor forma de una persona legitimarse es con el trabajo, por el mérito, y las candidaturas, aunque estamos en un ambiente de las redes, ¿verdad?, de las tecnologías, lo que le llaman la ciudadanía digital, las plataformas digitales, donde se crean percepciones, se imponen y se manipulan muchas veces informaciones.
es la primera vez que veo que se escogen candidatos por un Twitter o sea, por un artículo. Entonces, todavía él está imponiendo a Rafael Paz y a Omar Fernández, porque incluso él está promoviendo a Keila como senadora. Vuelvo y te repito. Por la provincia de Santo Domingo. Son los candidatos, de él. De él. Pero Dígole eso deja mucho que decir porque es un alto dirigente de la Fuerza del Pueblo. Bueno, esas declaraciones no cayeron muy bien. Sí. Porque hay otras aspirantes. Entonces tú tumbas las expectativas y las aspiraciones de mucha gente, porque la gente cree que lo mandaron, o que es un acuerdo, o que eso es lo que va, por el nivel de liderazgo que tiene el compañero Franklin Almeida. Y de verdad que son mecanismos sobre los cuales uno lo vio en el Partido de la Liberación Dominicana, y que muchos venimos a la Fuerza del Pueblo a trabajar porque entendemos que las cosas deben hacerse diferentes. Respetamos sus opiniones, sus declaraciones. Vuelvo y repito, hasta que no lo decida la dirección política, son informaciones y aspiraciones de él. Indico que le ha hecho daño a personas que han trabajado y han hecho su trabajo de manera correcta, señalándolo. Crea una mala percepción hacia los ciudadanos, a los jóvenes y a mucha gente, y creo que no debió hacerlo, pero vuelvo y repito, lo hizo en público, no lo hizo en su organismo, lo que da posibilidad que uno tenga que responder, porque a uno lo llaman también y le escriben, los ciudadanos observan, y estos tipos de declaraciones no solamente tratan de imponer, marcar tendencia, manipular, sino que mandan códigos y mandan mensajes, y el que es político entiende los mensajes de manera clara. Tobías, pero es cierto que hay complicaciones tanto en la Fuerza del Pueblo, PRM y el PLD, en lo que tiene que ver el Distrito Nacional. Hay situaciones que se están presentando para buscar un candidato idóneo para senador y alcalde. Me dicen que Carolina ha hecho un desastre y que no marca, y tienen a Pacheco ahí como senador, como alcalde. Lo tienen ahí, pero a ti te han medido incluso también, y te han visto más como candidato a senador, quizá por tu posición de legislador, que siempre te han visto, que como alcalde. ¿Te han medido en alguna de esas posiciones como alcalde o senador? Sí, no solamente dentro de la Fuerza del Pueblo, están midiendo todos los partidos. El PRM mide, el gobierno mide de manera continua, diario, digo yo, porque tiene unos mecanismos y los recursos para medir diario. Mide la Fuerza del Pueblo, mide el PRM, mide el PRD, mide el Partido de la Liberación Dominicana, mide el sector empresarial, porque a los empresarios les interesa mucho cómo va el pulso político, para ver cómo van las diferentes plazas y cómo se mueven las tendencias, porque al final las mediciones, más que la fotografía del momento, lo importante son las tendencias, cómo esa tendencia va marcando lo que pudiera ser el resultado final de un proceso electoral, y que las encuestas son un mecanismo importantísimo para trazar estrategias, para definir tácticas, para darle seguimiento a una campaña electoral, y sobre todo para lograr aprovechar ciertas debilidades que uno tiene, mejorarlas, y las fortalezas tratar de potencializarla en su favor. Eso hacen todos los partidos políticos también, y en ese aspecto en la capital, la Fuerza del Pueblo, estamos muy bien. Nosotros estamos excelentemente bien por encima del PRM. El presidente Leonel Fernández también, como candidato en intención de voto, en simpatía, está por encima de Luis Abinadel. Hay muchas posibilidades de que podamos ganar la plaza de la capital. ¿Por qué? Porque hemos visto el desempeño de nuestra ex colega diputada y hoy senadora de la República, que le habían endosado su respaldo, esos sectores totalmente se lo han quitado. Es decir, a las personas que dieron esa votación favorable hacia ella, le han retirado el respaldo, porque yo digo que la misma ola que te lleva es la misma ola que te saca. Pero a Tobías. No, estoy analizando general, la capital, porque no me gusta hablar a nivel particular. Creo que es mejor que los otros hablen por mí y los mismos estudios. Pero déjame terminarte en la alcaldía para que entremos a ese dato, que me gusta, porque los periodistas son sumamente informados, y uno con tanto trabajo político a veces. Entonces, en la alcaldía nosotros lo que hemos visto es un desempeño muy deficiente. Realmente nosotros necesitamos una alcaldía muy cerca de los ciudadanos, incluso con la provisión de servicios, de que haya atención a los problemas de la alcaldía. Y vuelvo y te repito, tenemos la posibilidad
de ganar la capital, y es importante esta plaza porque se dice que el que gana la capital gana el país y gana las elecciones fuera del país, porque también hay una cantidad de dominicanos que están muy interesados. Es decir que desde el punto de vista de tu encuesta, vamos a ver qué número tú tienes. Bueno, a mí me dicen que a Tobías lo han medido como senador y como alcalde, y en las dos marcas. Y te ven más como candidato a senador, quizá porque te han visto ligado a lo que es el Congreso. Pero hay un problema con la alcaldía. Para ser alcalde de esta capital hay que hablar con 3 familias y un político. Ajá, ¿cuáles son? Tú sabes. Tú sabes. Bueno, no, para ganar la capital lo único que hay que hacer es el trabajo. Yo creo que las familias y los políticos se alinean. De verdad que cuando se hace el trabajo, se define una estrategia, se hace lo que hay que hacer, se moviliza a toda una estructura partidaria y sobre todo, oye, se conecta, lo que le llaman en las redes, ustedes que están en los medios, el engagement, cuando el político comunica, motiva, incide, persuade, influye y hace propuestas en beneficio de la gente, pero también tiene un desempeño, un historial que lo acompañe. La gente cree, porque en definitiva el respaldo a ti se te da por una fe, por una acción de confianza, de creer en ti. A veces cuando uno es nuevo, todo el mundo confía en uno. Lo más difícil es tú legitimarte. Por ejemplo, yo gané el más votado la primera vez. La gente dijo, puede decir, no, pero eso fue una chepa, que todavía fue, pero de manera reiterada hemos participado en 5 procesos, 2 internos y hacia afuera, y hemos sido valorados con mayor votación que las anteriores. Lo que te dice es que cuando el trabajo es continuo, cuando la persistencia y la gente observa y sobre todo admira el trabajo de uno y cree en uno, te da te reditúa a nivel político una rentabilidad, que eso después tú lo conviertes en propuesta, en soluciones, en respuesta, porque en definitiva el político se alimenta es de la gente, fuera del poder de Dios, que es el que, ¿verdad?, quita y pone reyes. Un político tiene que estar muy cerca siempre de la gente. Si no está cerca de la gente, pierde el poder. Es verdad que para ser alcalde de esta ciudad hay que hablar con algunas familias y un político reconocido. Con una familia más bien y un político. Yo entiendo que fuera de ese posicionamiento que la gente tiene o esa expresión de sectores fácticos, porque aquí hay sectores, en todos los países hay sectores fácticos que no están determinados, y hay que sentarse con todos los sectores. El político tiene que sentarse con religiosos, con deportistas, con motoconchistas, con transportistas, con peluqueros, con banqueras, es decir, con empresarios, con comerciantes. Pero hay 2 o 3 que y tiene que sentarse con sectores que nunca han interactuado en la política. Es decir, que hay sectores que son determinantes para ganar la capital y con ellos, con todo, hay que sentarse, porque en definitiva, para tú ganar una plaza tan importante como esta, necesita el respaldo de la mayoría. Bueno, Tobías. Tobías, el país está muy frustrado con este cambio. Darle un mensaje final a este pueblo, porque la gente está un poco... ¿De esperanza? Sí, de esperanza. ¿Como el color del partido? Mira, de verdad que tú lo dices, y quienes más lo están sufriendo, Marino, son las mujeres cuando van al supermercado, cuando van al mercado, cuando van al kiosco, cuando van al colmado, cuando le llega la factura energética, que como dicen en el pueblo, le da en la madre, cuando tiene que pagar el combustible todos los viernes más caro, y cuando en realidad los hijos de esas mujeres no pueden conseguir empleo, cuando la inseguridad ciudadana no le deja dormir. Y aunque a Luis Abinader, sus asesores y su anillo le está vendiendo, como él ha dicho en muchas ocasiones, esto es un oasis, dice él que esto es un paraíso. Yo le exhorto a él y a esa gente que le están diciendo eso, que se monten en una onza, que se monten en el metro, que se monten en el teleférico, que vayan a un motoconcho, que vayan a un barrio, por ejemplo, que se metan en la Loma del Chivo, en Cristo Rey o en La Chivera, en La Puya, de acá de Arroyo Hondo, que vayan los Girasoles, que vaya al 24 de abril, que vaya a Villa Juana, Villa Consuelo, Villa Francisca, para que vean cómo la gente se está manejando en la sociedad, y sobre todo que hay un 54, un 56% que vive de la informalidad, que se busca el peso todos los días. Hay un porcentaje que tiene un empleo fijo, ya sea en el sector público o en el sector privado, y hay profesionales independientes que tienen ingresos por igual, pero el que depende del diario, como le llaman, que ve que cuando deja ese dinero no da,
y que realmente tiene que ponerse en la mano en la cabeza. Uno recuerda aquella máxima del profesor Juan Bosch que decía que si la economía va bien, la política va bien, y si la economía va mal, la política va mal. Y en ese sentido, el presidente Luis Abinader y el PRM se van a dar cuenta de eso el 19 de mayo, cuando vean las urnas preñadas de votos verdes, como dice Lorena, de la Fuerza del Pueblo, y Leonel accediendo por cuarta vez digo yo, a la presidencia de la República. Ustedes. No, porque el color verde es el verde de la esperanza. Y realmente este gobierno lo usó para a los incautos llevarlo a la Plaza de la Bandera a protestar por la Marcha Verde, y ya ninguno habla de la Marcha Verde. Esa sociedad civil están nombrados todos están nombrados. Bueno, señores, Tobías, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Nos vemos el próximo lunes, 27 de febrero, desde las instalaciones del Congreso Nacional, a las 7 de la mañana. Vas a ver del presidente Luis Abinader el mismo discurso, los mismos palazos, la misma promesa y el mismo engaño y mentira.